Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros a propósito de temas importantes para el sector comercial en el contexto de una posible reforma fiscal. Buenos días a ustedes, a toda la audiencia nacional e internacional, porque yo sé que ustedes llegan al resto del mundo, además de República Dominicana. Estamos con ustedes. Bueno, ya Laura le pregunta sobre la posible o el posible pacto fiscal, cómo afectaría el comercio, cuáles son las expectativas que tienen ustedes. Miren, yo pienso que con relación a la reforma fiscal que se está hablando y que estamos hablando, primero debe tomarse en cuenta que no es un capricho. No es tampoco una intención del presidente de la República. La ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene contemplado que debía hacerse una reforma fiscal integral para distinguirla de la reforma fiscal o reforma tributaria, porque una cosa es reforma tributaria y otra cosa es reforma fiscal integral. La reforma fiscal integral contempla la circunferencia. Eso quiere decir que hay cuatro aspectos fundamentales que debe tocar el presidente de la República como máxima autoridad de la República, que debe definir cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. No obstante, es importante que tomen en cuenta que la propia ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 contempla los pasos que deben darse para que se haga la reforma fiscal integral. Eso no quiere decir que se haga tal cual como dice la ley y que otros no difieran y que después se quieran introducir otros elementos. Cuando en la ley se contempla eso, es justamente porque se determina que muchos sectores han sido golpeados en el momento de hacer una reforma tributaria, porque la tributaria solamente toca los aspectos de los ingresos, no toca la responsabilidad del Estado en cuanto a sus gastos, y así sucesivamente. Entonces, también contempla que debe revisarse lo que son los incentivos fiscales. Hay una gama de instituciones de alta gama que reciben incentivos fiscales y esos incentivos deben ser revisados. Ni el gobierno debe eliminar esos incentivos de un plumazo, pero tampoco los que los reciben pueden negarse a que se haga una revisión. Usted plantea entonces la reducción del gasto del gobierno en temas que no sean para sobra o también plantea eliminación de algunas exenciones. Primero, eso no lo planteo yo, lo plantea la estrategia de la ley. Yo lo estoy sirviendo de vocero y estoy hablando en nombre del sector que represento. No obstante, tampoco cometo el error de decirte a ti o al gobierno que baje sus gastos, sino calidad en el gasto. Porque bajar el gasto implica que incluso hay una reducción en cuanto a lo que es el movimiento económico de la economía. Ahora, que haya calidad en el gasto. Por otro lado, en los incentivos que están contemplados, por ejemplo, tú tienes Zona Franca, que recibe una serie de incentivos, tú tienes el sector turístico, que recibe una serie de incentivos, tú tienes el sector de la energía renovable, que recibe una serie de incentivos, tú tienes también lo que son las pensiones de extranjeros que vienen a la República Dominicana, y eso conlleva una serie de detalles que están dentro de esos incentivos, que muchos de los que lo están recibiendo a veces se salen de la norma y entran otros mecanismos que los manejan dentro de esos incentivos. Entonces, para concluir con lo de los incentivos, la ley también prevé que el sector de las MIPYME, y está en uno de sus objetivos principales, y es que debe fortalecerse la base legal de las MIPYME, para que las MIPYME se formalicen. Pero también contempla que las MIPYME deben ser contempladas dentro de los procesos
de incentivos fiscales. Por otro lado, ustedes saben que la Dirección General de Impuestos Internos está implementando o ha implementado hace mucho tiempo lo que es el régimen simplificado de tributación, el cual no ha llenado el cometido. ¿Por qué no ha llenado el cometido el régimen simplificado de tributación? Primero, porque está dirigido al universo de contribuyentes. Entonces, el universo de contribuyentes está prácticamente solamente 1.3% son los que han estado tributando, que son las medianas y las grandes empresas. Y se nota que han aprovechado el régimen simplificado de tributación porque con ello es que el Estado ha podido sostener lo que son los compromisos. Mientras tanto, ustedes saben que recientemente se hizo lo que es la encuesta MIPYME nacional, que la hizo el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Esa encuesta MIPYME refleja un retrato hablado de que las micro y pequeñas no han logrado penetrar, ni han podido entender ni empoderarse del régimen simplificado de tributación por el nivel de burocracia. Entonces nosotros estamos planteando que ese régimen simplificado de tributación sea complementado o sea reforzado con un monotributo. Que está dirigido justamente a la tributación de la micro y pequeña. Por ejemplo, la encuesta nacional MIPYME dice que el 85% de las micro y pequeñas están informales. No de las micro y pequeñas, de las MIPYME están informales. Pero cuando tú te vas al universo de empresas que tiene, por ejemplo, el país, tú tienes que el 94% es micro, 4.3 son pequeñas y solamente 1.3 son medianas y grandes. En ese sentido, tú tienes que el 98.7% de la empresa, del universo de empresas son micro y pequeñas. Entonces el Estado recibe mínima cantidad de impuestos porque lo está cobrando impuestos por margen, no por volumen. ¿Y a qué se debe esta informalidad, de acuerdo a los datos del Banco Central? ¿Y qué recomienda usted, qué entiende usted que se debe hacer ante una posible reforma fiscal que puede ser también un escenario? Agrega integral cada vez que tú hables, para que se pegue. Fiscal integral. Sí, para reducir esta informalidad. Asumiendo que vaya a ser integral. Que debe ser así. Entonces, debería, pero claro. El contenido de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no es nuevo. No es nuevo. Y ninguno de los gobiernos ha asumido la integralidad de esas reformas. Sí, eso inició en el año 2012. En el 2015 se hizo, en el 2012, la Ley de Estrategia Nacional dice todo lo que hay que hacer y hay un programa hecho de lo que hay que hacer. Que no se haya respetado, la ley lo contempla. El error lo han cometido los que están ahí, que tampoco le han dado seguimiento. ¿Pero usted ve posibilidades de que realmente haya una reforma integral en este contexto? Es obligada, es obligatoria. ¿Por qué? Número uno, el nivel, o sea, la presión tributaria es mínima. Estamos en 14.5 de una presión tributaria. Pero la misma ley contempla que para el año 2024 la presión fiscal debería estar en 21.1% y para el año 2025 en 24%, la presión fiscal. Entonces, comparado incluso con lo que son los países de la región. Entonces, en ese sentido, la ley contempla los pasos que se deben dar. Otra cosa, contempla que se deben identificar fuentes de recursos para la sostenibilidad económica a largo plazo de la institución. Contempla que deben revisarse las alusiones fiscales, que deben revisarse las exoneraciones, que debe ser equitativa y debe ser consensuada. Porque si ustedes hacen una extrapolación de donde estamos a lo que ha pasado antes, siempre las reformas tributarias que se han hecho, a quienes más han perjudicado es a la clase baja.
a la clase de menor ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, con el problema de la pandemia, que todo el mundo sabe que se afectaron los precios a nivel del mundo, primero por falta de producción, segundo, problema del transporte, tercero, la dilatación de los productos poder llegar a tiempo a los lugares, cuarto, la falta de reserva en las instituciones que nos suplen y el aumento en los fertilizantes, todo eso subió los precios de los productos de consumo y nosotros, objetivamente hablando, podemos decir que la República Dominicana está entre los países que tienen una canasta básica familiar más baja. Y en ese sentido, si ustedes analizan todo eso, todos esos aumentos de costos, todo el mundo está el grito con el problema de la canasta básica familiar. Entonces, si por ejemplo, que es parte de lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, mira, el 23.2% del universo de consumo de la población es alimentos y bebidas no alcohólicas. El 23.2% es alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, ¿por qué el 23.1% de bebidas no alcohólicas? Porque el 80% de los productos de consumo masivo los sirven los sectores populares, que son los colmados, los minimarques, almacenes, supermercados. Independientemente que ustedes van a esas grandes superficies, no suman más de un 30% del consumo nacional. Entonces, la bebida no alcohólica y los alimentos, arroz, habichuelas, donde más se consume es en los barrios, en los sectores populares, y los colmados son los que realmente sirven ese producto. El gobierno recientemente presentó acciones, y es una de las medidas que quiere implementar el presidente Luis Abinader, para duplicar el Producto Interno Bruto de cara al 2036. El impacto que podría tener y los beneficios, y si está en la línea correcta el gobierno. Subir el Producto Interno Bruto. El PIB, duplicarlo. Duplicarlo. Sí. El Producto Bruto Interno. Sí. Perfecto. Cuando esos son normalmente propuestas que le hacen asesores al presidente de la República, él la lanza y la explica en el mercado, habría que ver qué va a pasar con eso y de qué forma se va a aplicar, porque eso conlleva una planificación, porque tú que estás sentado ahí y yo que estoy sentado aquí, cuando tú me haces una propuesta de algo que tú quieres tener ventaja, debes darme la contrapartida para ver en qué yo me voy a beneficiar, para que podamos negociar, porque tiene que haber obligatoriamente un equilibrio entre las partes para que haya negocio y equidad entre las partes. Volviendo al tema de la informalidad que plantea el Banco Central con los datos estadísticos que presentó, más de un 85% de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, están en la informalidad. ¿Cómo poder lograr que estos negocios, que estas empresas se formalicen? Sí. Sí. Primero, antes de entrar en la formalidad de la informalidad, y quiero que quizá me da tiempo para aplicarle algo sobre el monotributo, que yo ya se lo mencioné. Entonces, mira, lo de la informalidad, eso no es verdad, esa totalidad. ¿Es más o menos? No, puede ser eso, pero te voy a explicar, no son totalmente informales. Lo que pasa es que la gran mayoría de ese 85 no declara, pero paga impuestos. Y te explico. Por ejemplo, si tú tienes 30 empresas que suplen en el mercado nacional, que son formales, ¿a quién les suplen? A esos negocios, colmados, minimarcas, almacenes, que muchas veces no tienen un RNC, no están formalizados, pero le venden con la cédula. Entonces, al venderle con la cédula, le cobran el impuesto, sobre todo el ITEBI. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le cobran el ITEBI, se lo retienen y luego la empresa formal lo remite a la Dirección General de Impuestos Internos. Impuesto Interno sabe cuánto compra mi colmado, cuánto compra el tuyo y cuánto compra el tuyo, porque por tu número de cédula saben lo que tú compras. Ahora, tú sabes lo que ellos no hacen, que cuando llega la fecha de declarar, no declaran, ellos no declaran impuestos internos. Entonces, pero la Dirección General de Impuestos, no declaran impuestos sobre la renta, sí. Pero la Dirección General de Impuestos Internos recibe más de 100.000 millones de pesos de ese sector,
que no se nota ni se sabe, porque por ejemplo, el ITEVI es partida doble. Cuando a ti te cobran con ITEVI y cuando tú vendes con ITEVI, al final tu operación queda en cero. Pero y hay una cosa, hay un factor que es determinante. Adiós, ¿y por qué tú sabiendo que el 85% de ese sector no está informal? ¿Por qué tú no le caes atrás para que paguen impuestos? No sé, ¿por qué no le caes atrás para que te paguen? Porque es probable que la Dirección General de Impuestos Internos haya probado que les conviene ese proceso. Pero hay otra cosa. Y si tú tienes 98.7% de eso, el 85% informales, ¿por qué tú no tratas de subir los ingresos tributarios por ahí? Por alguna razón, o sea, te tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. Voy ahora a la informalidad. La informalidad se debe, número uno, el régimen simplificado de tributación no tiene incentivo para que la micro y pequeña, no es mi pyme, es pyme y MIPE. La MIPE son la micro y la pequeña. La pyme son las medianas y las grandes, que tienen un nivel de conciencia más elevado y por ser formales aprovechan la mayoría de las facilidades que el Estado concede o que el Estado prevé. Pero la chiquita no. Entonces tú tienes que sentarte y yo te pregunto a ti, tú eres un profesional en tu área, tú me vas a decir a mí que un periodista te va a venir a ti a decir una cosa por otra, me vas a decir a mí que el presidente no sabe que hay ese 85% de mis pymes que están informales. Lo sabe. ¿Por qué no crea mecanismos para que lleguemos a eso y resolvamos eso? ¿Y cuáles son las razones por las que tú no vienes a la escuela? La escuela es porque tú no te formalizas. ¿Cuáles son las razones por las que tú no te formalizas? Las razones son el nivel de hallazgos que perciben las micro y pequeñas que no deben pagar. Un ejemplo sencillo es lo que está pasando ahora en el Ministerio Público con la cantidad de grandes leones y fieras que fueron funcionarios, que están millonarios, están devolviendo millones y miles de millones de pesos de dinero que se trajeron del erario público. Pero por el otro lado tú tienes la inequidad en el pago de los impuestos. ¿Cuál es la inequidad? O sea, aquí debería haber un sistema escalonado de pago de impuestos por tu categoría. O sea, por ejemplo, una empresa, para no mencionar nombre ninguno, se gana 1.000 millones de pesos de beneficio para declarar a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y cuánto paga de impuestos sobre la renta? Un 27%. Y tú, que ganaste 200.000 pesos en tu entorrillo, en tu colmado o en tu empresa, vamos a poner, ¿cuánto pagas también? Lo mismo. Un 27%. Pero tú tienes 5 motorcitos sin luz que están en un colmado que compran combustible. ¿Cuánto tú pagas de impuestos de ITEVI para pagar combustible? Lo mismo que yo que tengo un Mercedes-Benz. No es que yo lo tengo, me estoy poniendo como ejemplo. Me explico para que estemos conscientes. Todas esas son razones para que no haya interés por la formalización. ¿Puede haber alguna posibilidad que en este tiempo se elimine el anticipo para que las MIPYMES pudieran por lo menos respirar? Eso es obligatorio, debe ser obligatorio y debe tomarse en cuenta porque el sector productivo no puede ser tan exprimido. ¿Por qué? Bueno, dentro de las mismas debilidades que hay, yo le pregunto, ¿por qué tengo yo que tener mis hijos en un colegio? Si mis hijos deberían estar en escuela pública. ¿Por qué tengo yo que comprar agua destilada si yo pudiera tener agua normal en mi casa? O sea, todos esos son factores que me hacen salir huyendo a mí de que no debo pagar impuestos. O sea, no es que yo estoy diciendo que no paguen, sino que son razones por lo que dan. Lo del anticipo, eso pasó a la historia. Eso era cuando ustedes mismos y nosotros teníamos un televisor que teníamos que pararlo para cambiarlo o para pagarlo. Ya eso pasó, eso era cuando no había controles como ahora, porque los controles están establecidos a todos los niveles. O sea, si tú quieres saber cuánto yo compré, impuesto interno, nada más tienes que preguntar por mi código en una de las empresas que yo compro, y eso está ahí establecido, ¿sí o no? Entonces tú me vas a decir a mí que tú llevas doble contabilidad ahora, y sabiendo las penalidades que hay y el riesgo que tú corres teniendo una doble contabilidad. Eso era cuando existía doble contabilidad. ¿Por qué si a pesar me explico, de... ¿se entiende? ¿Sí? Ya no existe doble contabilidad. Bueno, puede ser que aparezca alguien que lo esté implementando corriéndose el riesgo de que pueda ser sometido y pueda ser grabado con multas penales y administrativas.
¿por qué razón ante el grito que desde hace años tiene el comercio y eso nunca se elimina? Y eso fue provisional que se hizo. Eso se hizo provisional. Bueno, el gobierno por ahí ha visto, o sea, mejor dicho, los gobernantes de turno han visto que por ahí miren, eso es una presión grande para las empresas, para las MIPYMES, tener que pagar anticipos. Tú sabes lo que tú tenés que ir todos los meses. ¿Cómo se produce el anticipo? ¿Y de qué manera el anticipo se genera como anticipo? Eso que este año, yo declaré a través de la Dirección General de Impuestos Internos, a través de mis utilidades de la Dirección de Impuestos sobre la Renta, yo declaré que me gané 50 millones de pesos o 50.000 pesos. Entonces, para el año que viene, yo tengo que pagar por adelantado esos mismos 50.000 pesos para descontármelo si yo produzco esos 50.000 pesos. Pero ¿qué pasa con muchas empresas? Que muchas veces no tienen el dinero para pagar y tienen que recurrir a líneas de crédito, a préstamos informales, tienen que recurrir a sobregiro bancario para pagar eso. Entonces todo eso retranca el crecimiento de las MIPYMES. O sea, hay que hacer una revisión de muchas cosas. Yo quiero decirle algo con relación al monotributo de lo que son la micro y pequeña, porque son el 98%. Entonces, por ejemplo, el monotributo consiste en un pago dirigido justamente a la micro y pequeña empresa, sin burocracia. ¿Por qué? Y aquí pega perfectamente, porque recientemente la encuesta en hogar anunció o declaró dentro de lo que fue su información que solamente el 35% de las micros y pequeñas han asistido, han hecho hasta un bachillerato. Un 26% han ido a la universidad y solamente 1.9% han participado de maestría y diplomado, que están en las MIPYMES. Eso te dice a ti que el nivel de formación educativa que tienen es mínima. Entonces, para ustedes es fácil entender el proceso tributario, para los profesionales es difícil continuar para ese sector. Que muchos profesionales, siendo profesionales, obligatoriamente tienen que contratar personas con especialidad en materia de impuestos y todo eso tiene un costo. ¿Y un monotributo sería una solución a esas dificultades? Claro que sí. Porque, y te voy a decir esto, ustedes son 3 brillantes profesionales y a ti si te pones a darle clase a niños de primero y segundo de primaria, tú no puedes, porque tienes que bajar a nivel de ellos, tienes que estudiar a nivel de ellos. Porque a ti tienes que ponerte con profesionales como en tu área. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que la Dirección General de Impuestos Internos y el Estado tienen que bajar al nivel del lenguaje que manejan las micro y pequeñas, porque ellas no se niegan ni están en contra de pagar impuestos. El problema es que tú no me motivas. O sea, el 81% de la micro y pequeña no tienen vivienda propia. El 81% no tienen vivienda propia. Eso no lo digo yo, lo dice la encuesta de hogar. Por otro lado, tú tienes que el 85% de ese mismo sector no tiene seguro médico familiar. Entonces, ¿por qué no creamos incentivos para ti, para que tú te motives para que venga? El monotributo contempla 11 facilidades sociales que le permite a esa micro y pequeña empresa motivarse para pagar impuestos. Dentro de eso está contemplado que entra un proceso de clasificación dentro de lo que va para pagar tributo por escala. Entonces, ese tributo por escala contempla inclusive que tú puedes contemplar una sola cuota por la elección de los servicios que tú quieres que te den. Tú quieres los 11 servicios, tú tienes que pagar una cuota más alta que yo, que nada más cogí 3, por ejemplo. Entonces, eso contempla que tú vas a pagar el impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos, pero va una reserva de esos recursos a una partida que se llama planes de pensiones para esa misma MIPYME, esa misma micro y pequeña. ¿Qué nosotros estamos proponiendo? Que se tome como ejemplo los países que han implementado el monotributo y que lo veamos
como punto de partida que nos pueden servir de ejemplo para nosotros entrar en ese proceso. ¿Cuándo nace el monotributo y dónde nace? Nació en 1998 en Argentina. Más de 10 millones de micro y pequeñas, además de otras empresas que tienen empleados, que no están registradas como empresas, se han sumado a ese proceso y han entrado al proceso de tributación. Pero ha subido considerablemente las recaudaciones fiscales en Argentina. ¿Qué hizo Brasil? Que copió y se llevó el proceso para Brasil. Ahora mismo Brasil acaba de inaugurar lo que es el Ministerio MIPYME, separando MIPYME, nada más para MIPYME, con más de 20.000 millones de dólares dirigidos al apoyo de las MIPYME, para que las MIPYME son el motor de la economía. Entonces, si son el motor de la economía, yo tengo que motivarte a ti para que tú ni te me vayas y haga lo que debe hacer para que tribute. Por otro lado, está Uruguay, que también lo ha contemplado, está Perú. En Perú, al monotributo le agregaron lo que es el proceso de creación de lo que son cuando tú abres varias sucursales, ¿cómo es? Lo que son las Sucursales. Sí, pero la franquicia, lo que son las franquicias. Entonces, pero las franquicias están contempladas, apoyadas en lo que es la asociatividad empresarial. O sea, cuando tú haces una evaluación de cuál es la vida útil de una MIPYME estando acogida al proceso, a la asociatividad empresarial, tú te encuentras que la vida útil de esa MIPYME son el 82% de todas las que están en ese programa. Y las que están fuera de ahí no están en más de un 8 a un 10% de vida útil. Don Antonio. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Despedimos, señores, a Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Déjeme decirle adiós a mi gente. Diga adiós, diga adiós. Dígale adiós. Cuídese. Muchas gracias. Gracias. Vamos a a una usted. pausa, ya volvemos.